Bueno, buenas tardes ya. Hola Lucho, ¿cómo estás? William, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a Vale, aquí todos. con el honor de escucharte aquí en este cierre ya la Sí, última sesión, la última charla de esta jornada maratónica e histórica para Giles histórica, Colombia. finalmente. ¿Cómo vas, Lucho? Bien, bien, afortunadamente. Esto ha estado bastante bueno, sí. Qué bueno. Qué Vale, gran Lucho, no. viaje hemos tenido aquí, hombre. Sí, ha sido muy interesante, un aprendizaje muy chévere y una conexión con la comunidad Sí, increíble. Aunque no pudimos vernos en cara a cara, sí pudimos sí, interactuar, que era una de las cosas que nos preocupaba y estábamos buscando que sucediera. uno de los desafíos, sí. Vale. Bueno, Lucho, ¿nos compartes pantalla, por favor, para poder Claro añadirla que sí. a la transmisión? Saludos ahí a Juan David, Juan Chonal, como siempre, en sintonía. Un abrazo grande. Vamos a empezar a compartir pantalla por aquí. Veamos una pestaña de Chrome. Ok, ahí ya la vemos, Lucho. Sí. Allí la tienen exactamente. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va todo? Vamos a hablar un poco hoy de cómo los dueños de productos virtuosos es un atributo pues con el que he venido trabajando hace varios años para los dueños de productos pueden gestionar mejor las historias de usuario. Eh, vamos a ir entrando en materia y ustedes me contarán enseguida eh, qué inquietudes hay al respecto. Vamos a hablar un poco, vamos a recordar rápidamente el rol del dueño de producto. Vamos a hablar un poco de historias de usuario en general, pero rapidísimo. Vamos a hablar de mi modelo Crecen también muy rápido, lo presenté el primer sábado, pero a partir de allí sí vamos a entrar en lo que nos ocupa hoy, es cómo estos dueños de producto que crecen gestionan mejor las historias de usuario y unas recomendaciones finales. Miren, en este comienzo, los dejo un poco, o si de pronto pueden ir en el chat respondiendo cómo gestionan hoy sus historias de usuario o cómo le están ayudando a los dueños de producto a gestionar historias de usuario en general o a gerentes de producto o a usuarios en términos generales. ¿Cómo lo están haciendo? No sé, de pronto, si alguien nos cuenta en el chat o algo que quieran decir al respecto allí. ¿Qué se les ocurre, por ejemplo? Mientras tanto, pues vamos avanzando ahí un poco. También meditemos esto. Miren, me gustó, quise traer esta frase: las buenas empresas gestionan la ingeniería, las empresas grandiosas gestionan el producto. De allá venimos, de las grandes metodologías, de los grandes procesos del paso a paso, de la tecnología, ¿cierto? De valorar más los procesos y las herramientas, y hemos cambiado esos comportamientos en los últimos años por valorar más las personas y sus interacciones que esos mismos procesos y esas herramientas. Es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, anteriormente las personas éramos, qué sé yo, organismos intercambiables libremente porque los procesos estaban en funcionamiento, porque existían las herramientas adecuadas, en fin, por ese tipo de cosas. Entonces, hay que empezar a cambiar eso, hay que empezar a cambiar nuestro mindset de gestión de proyectos y de gestión de tecnología a gestión de productos, ¿sí? A elaboración de productos, básicamente. Y es importante cambiar ese mindset en lo que nosotros estamos haciendo hoy. Por ejemplo, Juan Chonal nos dice, Juan David, que los equipos las hablan, el PO las lleva y estamos votando pertinencia. Esa puede ser una forma bien definida para tratar ese tipo de cosas. Entonces, tengamos en cuenta esto. Recordemos rápidamente, el dueño de producto sabemos que es el responsable de maximizar el valor del producto resultante
del trabajo del equipo de desarrollo. Sabemos también que el cómo se lleva a cabo eso varía ampliamente entre equipos, organizaciones, en fin. Eso va a depender del escenario de cada organización, de lo que esté viviendo en ese momento. Pero lo importante es que necesitamos acompañar al dueño de producto, necesitamos servirle como facilitadores, como coaches, como habilitadores, como Scrum Masters, para que haga mejor su trabajo. Hay que acompañarlo en el proceso, enamorarlo del marco de trabajo, de prácticas como las historias de usuario. En este caso, por ejemplo, enseñándole a entender la planificación del producto con historias de usuario en un entorno empírico. ¿Qué significa eso de hacer experimentos, de aprender de los experimentos? Eso es básicamente lo que necesitamos también. También sabemos que el dueño de producto es una única persona. Recuérdenlo, un producto, un dueño de producto. Eso es básicamente, no es un comité, aunque posiblemente en la organización exista un comité de productos, sobre todo para productos grandes, complejos, corporativos, en fin, que van a millones de usuarios, también puede ser. Miren, y en materia de historias de usuario, ¿qué sabemos? Alineándonos con los 4 grandes pilares del corazón de la agilidad. Las historias, sabemos, son un poderoso medio para fomentar la cooperación y las enseñanzas de muchas cosas, ¿sí? Contando historias es que las culturas se hacen más fuertes. ¿Y para qué necesitamos eso? ¿Para qué necesitamos colaborar? Para entregar. Y allí las historias de usuario permiten a los equipos virtuosos construir y entregar los productos correctos y de valor a los usuarios o a los consumidores, ¿sí? Entregamos de manera temprana y frecuente, básicamente. Y una vez que entregamos, reflexionamos sobre lo que entregamos, qué pasó, ¿sí? Desde ese punto de vista, las historias permiten a los equipos aprender basados en la retroalimentación de los consumidores. Inspeccionamos los resultados, los hechos, les gustó, no les gustó, les sirvió, no les sirvió, nos estamos acercando a la meta, nos estamos alejando y nos adaptamos para alcanzar las metas propuestas. Básicamente, pues es eso. Y finalmente, en todo ese proceso estamos mejorando y las historias de usuarios sirven de instrumento para mejorar continuamente el producto, mejorar la forma en la que el equipo colabora, ¿sí? Porque de hecho las historias son un instrumento de comunicación social y eso posibilita el que mejoremos la colaboración y por ende la forma en la que entregamos y reflexionamos. Ustedes saben pues que ya hemos publicado el libro ampliamente y hemos seguido escribiendo sobre esto, compartiendo nuestras experiencias, pero recientemente hemos puesto de manifiesto este modelo pues que llevamos algún tiempo trabajando, que llamamos Crecen. Es un juego de palabras en donde estos dueños de productos son colaborativos, representativos, empoderados, comprometidos, expertos y negociadores. ¿Qué significa básicamente eso? Y es que los dueños de producto trabajan estrechamente con los equipos de desarrollo de un lado y de otro lado con los interesados en el negocio e incluso con los usuarios, incluso en el mercado, en el entorno, conociendo a la competencia y tratando de saber de primerísima mano qué están diciendo los usuarios o los consumidores acerca de nuestros productos. Son representativos, es decir, desarrollan empatías con sus grupos de interés y clientes, se convierten en la voz de estos cuando no están cerca, los defienden, son empoderados, están facultados para tomar decisiones relacionadas con el producto respecto al alcance, a la agenda y al presupuesto del mismo. Se comprometen, saben que la propiedad del producto es un trabajo a tiempo completo. Sí, ya cuando han madurado, cuando tienen recorrido ágil, cuando están ya puestas, está puesto de manifiesto los valores y principios de la agilidad, de confianza, de conversación cara a cara, de trabajo continuo entre los desarrolladores y el equipo de tecnología, en fin. Entonces, se mantienen comprometidos con el producto, con el equipo, con los interesados y con la calidad, por supuesto. Además de eso, se vuelven expertos. Si no lo eran en principio, conocen su dominio, nunca dejan de aprender, desarrollan habilidades T,
trabajan en colaboración extrema con los usuarios y con otros expertos para llenar cualquier vacío que tengan en su conocimiento. También son negociadores, pactan intereses de todo tipo, no solamente comerciales, tanto con clientes o consumidores como con desarrolladores, ¿cierto? Asumen el rol del uno o del otro o facilitan la negociación entre ellos dos. Más de este modelo crecen, pues ya publicamos la presentación que hice el primer sábado, está todo esto bastante bien detallado. Entonces vamos ahora sí a esto que es que los dueños de producto virtuosos gestionan mejor las historias de usuario. Recuerden, tenemos que acompañarlos en el proceso, no se nos olvide. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Sí? Comunicar. Una de las grandes responsabilidades de los dueños de producto del negocio es expresar claramente las historias de usuario, que el equipo entienda el nivel necesario en cada uno de esos elementos del backlog. Además de eso, priorizar, ordenar las historias de usuario para alcanzar los objetivos y las misiones de la mejor manera posible y estarlas reordenando. Posiblemente lo que hoy tiene valor, mañana no lo tiene. También estos dueños de productos definen, es decir, se aseguran de que las historias de usuarios sean visibles, transparentes y claras para todos. Por ahí es básicamente el tema. Se aseguran de que los miembros del equipo entiendan las historias al nivel necesario. Esto pues ya se los había dicho. Vamos a ver ahí, ahora sí en este punto, algunas aplicaciones prácticas. Esto empieza desde la idea, ¿sí? Que tengan una visión clara. Se deben asegurar de que esté definida, por ejemplo, esté definido el segmento hacia el cual va dirigido el producto. Si es software, pues si es interno, si es externo, si va para el mercado, a qué áreas de la organización va, cuál es el segmento de usuarios o de consumidores al que va. Ese tipo de cosas debe estar claro desde el comienzo. Cuáles son las metas que se quieren alcanzar. Recuerden que la autoorganización de los equipos puede conducir a nada si no existen esas metas claras. Además de eso, hay que conseguir información de los interesados, de los usuarios, de los consumidores del entorno, del mercado, de la competencia, ¿sí? Cualquier rumor sirve, hay que estar pendientes de todo eso, del entorno en general. Recuerden que cuando el entorno se mueve más rápido que el interior ¿de qué? De la organización, el fin está cerca. ¿El fin de quién? De la organización, ¿sí? No sabemos por qué lado la competencia nos va a estar atacando, entonces hay que estar muy pendientes de ese tipo de casos, de cosas. Y tener muy pendiente esto que yo llamo la paradoja de los datos, ¿sí? Es decir, tenemos que saber más que cualquier persona a nuestro alrededor, pero seguramente menos que todas ellas juntas. Eso es lo que tiene que hacer un dueño de producto, básicamente. A partir de allí, el dueño de producto debe tratar de mantenerse en el ámbito del problema, conocer el problema, incluso el problema detrás del problema, la causa raíz, qué lo condujo hasta allí, cuáles son las necesidades de los usuarios. Y para eso hay que conocer a los usuarios, ¿sí? Verlos en el Gemba, en el lugar de trabajo, con quiénes interactúa, qué información intercambian, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, con qué. Ese tipo de cosas es importante. Y de paso llevar al equipo hasta allá también para que el equipo perciba eso de primera mano. Es importante. Hoy día le estamos filtrando al equipo mucha información porque no hacemos ese tipo de ejercicios. Entonces, el equipo nunca se va a sentir comprometido del todo con lo que está haciendo, porque no conoce finalmente para quién va el producto. Hay formas de mitigar eso, pero quizás no se logran del todo. Aquí vamos a ver eso. Por ejemplo, saber cuál sería la experiencia ideal de los usuarios con el producto, cuáles son sus fuentes de información, cuáles son sus puntos de dolor. Eso es importante. Y para eso contamos con algunas herramientas, ¿sí? Por ejemplo, el Customer Journey Mapping, que es una representación visual de cada experiencia que los usuarios tienen
con otros usuarios y con el producto, ayuda a poner en el lugar de los usuarios y ver el negocio desde la perspectiva del cliente. Entonces, son muy útiles estos Customer Journey Maps con historias de usuario. De hecho, son un insumo importante. De allí pueden nacer muchas historias de usuario. Los Empathy Maps también son una herramienta de colaboración. Recuerden, uno de los pilares del corazón de la agilidad: colabora, trabajo en equipo proactivo, mejorar la comunicación, mejorar la confianza para así aumentar la productividad. Y con estos Empathy Maps, los equipos pueden obtener una visión más profunda de sus clientes. Eso ayuda muchísimo. Una que a veces es muy poco usada son los Value Chain Analysis. Ayudan a identificar las actividades principales del negocio y las de soporte, las que agregan valor pues al producto. Y luego se analizan esas actividades, por ejemplo, para reducir costos, para aumentar la diferenciación con el mercado, con la competencia. También está el tema de la creación de storyboards, lo que nos legó Walt Disney. No perdamos de vista este tipo de cosas. Sabemos que son una secuencia lineal de ilustraciones usadas para desarrollar una historia. Y recuerden, lo que hacemos es narrar historias. Las historias son una herramienta muy poderosa para enfrentar la complejidad, y eso nos ayuda en los entornos VUCA en los que nos mantenemos hoy. Y estos storyboards los usamos para entender y mapear la experiencia de los clientes y permitir el crecimiento pues de la empresa básicamente. Exacto. Juan David nos dice aquí que les da mucha lidia los MVP. ¿Cómo ayudarlos? Nos sigue pasando eso de que llegamos a estas sesiones de descubrimiento del producto y nos dicen, desde ya te digo que mi MVP es todo. Y uno pues lo que hace es volverles a explicar, volverles a decir de qué se trata el MVP. Ya vamos a hablar un poco de eso. Una de las herramientas que usamos también es las user persona. Son formas de representación. Recuerden, no nos quedemos solo con la plantilla, ¿sí? Con decir que eso es solo lo que se puede usar. Miren, aquí yo les traje 2 ejemplos. En esta, por ejemplo, estamos diciendo que hay pues algunos datos demográficos del usuario, ¿sí? ¿Por qué quiere usar nuestro producto? ¿Por qué lo debe usar? Unas metas, unas necesidades, la experiencia, cuál sería la experiencia ideal, cuáles son sus fuentes de información. Y miren, dice, por ejemplo, en la parte inferior derecha, ¿qué arruinaría su experiencia? Una breve biografía, los puntos de dolor. Pero también hay esta otra, ¿sí? ¿Cuáles son sus metas y necesidades que se pueden repetir? Esta tiene, por ejemplo, comportamientos y hábitos. Todo lo que nos pueda dar una representación más visual, más cercana hacia el segmento de usuario, hacia los grupos de usuario, nos ayuda a delimitar el producto que estamos elaborando con historias de usuario. De hecho, la semana pasada que mostraba con Jorge cómo con el User Story Conversation Canvas podíamos colaborar con los temas de contrataciones ágiles, veíamos que allí hay una sección de personas, es la primera sección del Canvas. Por ejemplo, además tiene un lema, ¿sí? Todo lo que podamos saber acerca de los usuarios es útil, nos permite acercarnos mejor a ellos, generar empatía, conocerlos, y eso lo necesita un dueño de producto. Y también lo necesita el equipo para entender mejor qué es lo que necesita allí. Por aquí, por supuesto, nos dice Daniel que hay que quitarles el presupuesto y dejarles solo lo justo para el MVP. Esa es una forma, las malas también, pero a veces hasta es necesario. Miren, en principio, durante esa fase de ideación en la que llegamos a hablar del mínimo producto viable también, como siempre, tratar de evitar juicios, ¿sí? Tratar de trabajar con datos, con hechos, con lo que pasa en el entorno, con números, ¿sí? Tratar de que no sean opiniones subjetivas. Pueden llegar a hacerlo, pero
basado en datos, podemos mejorar, podemos reflexionar, podemos inspeccionarnos y adaptarnos mejor. Siempre en el ADN del dueño de producto debe estar el valor primero, por supuesto también la calidad, sí, maximizar el valor, no la cantidad. No nos sirven soluciones, no nos sirven productos con docenas o cientos de características, pero que solo unas 3 o 4 de ellas sean las que estén arrojando el valor. No, si son poquitas, pero de gran valor. Hay que fomentar las ideas disruptivas también de todos a nuestro alrededor, y eso en una fase de ideación es fundamental. Las nuestras propias, las del dueño de producto, no hay que descartar nada de entrada. ¿Sí? Aquí vamos un poco a lo del dueño de producto. Importante a lo del MVP, perdón. Importante lo siguiente: las historias de usuarios son para tener conversaciones cara a cara. ¿Sí? ¿Qué hacemos en el 2020? Encendemos la cámara. Recuerden que el 55% de la comunicación entre dos personas o en un grupo de personas ocurre por la expresión corporal. Entonces, esto es importante. Eso no está puesto allí gratuitamente para rellenar algo que hicieron hace ya casi 20 años, que se llama el Manifiesto Ágil, de que la conversación cara a cara es la forma más eficiente y efectiva de comunicar información al equipo y entre sus miembros. No, es porque está demostrado que la conversación cara a cara es el medio de comunicación, es más rápido que cualquier otro, ¿sí? Que cualquier otro medio, que el correo electrónico, en fin. Por eso, en el caso que nos ocupa hoy de trabajo en remoto, en lo posible encender la cámara para que nos estemos viendo. También, uno de los 7 grandes hábitos: empecemos con el fin en mente, ¿sí? Pero, y siempre hay que estar mirando el producto como un todo, pero no olvidemos el mínimo producto viable, ¿sí? Ese balance, recuerden que el mínimo producto viable es ese balance entre el mínimo esfuerzo requerido para obtener la mayor cantidad de aprendizaje validado del entorno, ¿cierto? Sacamos algo rápidamente, evaluamos 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hay que ponerle el freno en 1 mes, lo sacamos al entorno, al mercado si es necesario, y miramos la reacción del entorno, del mercado, de los usuarios, de los consumidores, y aprendemos, nos retroalimentamos, hacemos focus group y ese tipo de cosas, ¿cierto? Que nos ayudan a saber si sí les sirvió, no les sirvió, les gustó, no les gustó, ¿cierto? Y con eso reflexionamos. Uno de los pilares del corazón de la agilidad, nos inspeccionamos y adaptamos. Podemos continuar, esto como que sí va por aquí. O sí, podemos continuar, pero hay que ajustar en este punto. O no continuemos, cancelemos esto. Para eso nos sirve el mínimo producto viable. Recuerden que lo que hacemos hoy es aumentar el número de experimentos por unidad de tiempo. Y otra cosa que ya sabemos es que se deriva de allí. Si nos equivocamos, hagámoslo rápido y barato. No es lo mismo 2 semanas de trabajo que 3 meses o 6 meses, ¿cierto? Ya no esperamos tanto tiempo para saber si vamos por el camino correcto, sino que en periodos muy breves de tiempo, de algunas semanas apenas, podemos incluso reencaminarnos si es necesario. Y utilicemos, en el caso de las historias de usuario, distintos modos de representación. Vamos avanzando desde los más especificacionales, es decir, de los que tienen más datos, hacia los más conversacionales, ¿cierto? Para avanzar en ese camino ágil en el que estamos todos, ¿sí? Si venimos, no tiene nada de malo, si venimos de los paradigmas actuales, de las metodologías tradicionales, ¿cierto? De las empresas que son dadas a documentar todo, pues empecemos con historias de usuario más o menos así, y a partir de allí vamos avanzando hacia modos que permitan que en donde la conversación fluya, la comunicación continua, donde se estén generando entornos de confianza, donde finalmente los desarrolladores y los del negocio trabajen juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Eso es todos los días. Hacia eso hay que tender. Y eso hace que la documentación que se tenga que registrar sea menor, básicamente. Entonces, tengámoslo un poco en cuenta allí.
Sobre el mínimo producto viable, ya lo hablamos, el balance entre el tiempo más corto y el menor costo para lograr eso, el mayor aprendizaje validado, ¿sí? Enfocarnos en el minimísimo, un concepto pues que venimos trabajando desde hace varios años con nuestro gran amigo Pablo Mejía, el minimísimo producto viable, para conseguir ese gran aprendizaje que necesitamos del entorno. Allí las historias de usuario deben ser lo suficientemente pequeñas para lograrlo. Debemos dividirlas a tal punto de que nos permita en muy corto tiempo y con un bajo presupuesto ir al mercado, hacer esa entrega temprana. Recuerden, nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y frecuente de valor, de software con valor. Entonces eso de temprano tiene que ser bastante rápido, porque si no llega la competencia y nos saca del mercado, ¿sí? O si no llega algo como la pandemia y lo que estamos haciendo queda obsoleto y tenemos que reajustarnos. Sí, se trata del modelo más simple de mayor valor, así que empecemos con las historias de mayor valor y a partir de allí hagamos que el producto crezca orgánicamente. En el caso del dueño de producto, miren, recomendaciones, muy especialmente, esto lo hemos aprendido por la experiencia, sea cual fuere el tiempo, la intensidad que el dueño de producto le está dedicando a ese producto, porque a veces no es tiempo completo, eso es lo que queremos finalmente. La idea es que pase al menos la mitad del tiempo con el equipo de desarrollo y la otra mitad con el negocio y el entorno, con los interesados, con los patrocinadores, con los usuarios o consumidores, ¿sí? Viendo a la competencia, lo que viene, tratando de ir siempre adelante. Esa es la recomendación fundamental. Si no, en algún momento vamos a dejar de entregar valor y no queremos que eso pase, porque de esa manera es que las empresas desaparecen, ¿sí? Entonces, recuérdenlo, es un trabajo a tiempo completo, como vimos, los dueños de producto que crecen saben muy bien, están comprometidos y saben que la propiedad del producto es algo a tiempo completo, y si lo están, parte de ese tiempo con el equipo y parte de ese tiempo con el entorno, para que ese entorno finalmente no termine aplastándonos. Y llegamos al refinamiento, ¿sí? En donde sabemos pues que hay que estar mirando el futuro inmediato, los 2, máximo 3 siguientes sprints, no más en el mediano plazo, a unos 3 meses, y menos en el largo plazo, 6 meses, 1 año, por aquello de los cambios que son continuos. En eso estamos, ¿cierto? Respuesta al cambio sobre seguir un plan. Sabemos que en estos entornos de altísima incertidumbre los cambios son continuos. Entonces, sí, el dueño de producto tiene que ir adelante del equipo, pero no tan adelante porque corre el riesgo de que lo que lleve adelantado pierda valor y tenga que cambiar la prioridad por cualquier cosa, ¿sí? Entonces, empezando por no introducir cambios al trabajo en curso. Tratamos de que el sprint esté básicamente protegido. Hay cambios de cambios. Sabemos que tanto el equipo como el dueño de producto van aprendiendo a medida que el sprint avanza y pueden seguir negociando y se pueden hacer clarificaciones y en fin. Entonces, allí es importante y ahí es de gran beneficio tener sprints de corta duración, 2 semanas o de 1 semana, por ejemplo, de menos si es posible, ¿sí? De todo eso hemos aprendido. También hay que enseñarle a un dueño de producto, el dueño de producto tiene que aprender técnicas de ordenamiento, de refinamiento, de división de historias de usuario, técnicas de priorización, como desde las técnicas más antiquísimas como Moscow, las historias que son requeridas, las que son importantes y las que son adicionales, pero otro tipo de técnicas de ordenamiento por valor como las del retorno de la inversión. Entre 2 que sean obligatorias, ¿cuál me da más retorno de la inversión? O la relación costo-beneficio, ¿sí? ¿Cuál de 2 historias tiene una mejor relación costo-beneficio? O una que yo llamo el método del servicio preferencial,
¿sí? El VIP, entre dos historias que sean requeridas, que tengan el mismo retorno de la inversión, que tengan el mismo balance costo-beneficio, ¿cuál es la persona interesada en la empresa más importante que me pidió una de las historias? Y quizás hago esa primero. Y por supuesto, técnicas ya mucho más frías en materia de números, como el costo de la demora, que va hacia cuánto nos cuesta no tener una parte del producto, una característica, una funcionalidad en el mercado. ¿Cuánto me cuesta, por ejemplo, semanalmente o mensualmente? Por ejemplo, ¿cuántos clientes dejo de ganar si no tengo esa característica? ¿O cuántos clientes puedo perder si no la tengo? Sí, se los recomiendo, cost of delay o costo de la demora, para que lo tengan allí muy en cuenta. Propender por la comunicación continua, frecuente, estar comunicando las decisiones. Por ejemplo, si el dueño de producto hizo refinamiento, dividió historias de usuario, que eso lo conozca el equipo, y el equipo en pleno, no que al refinamiento vaya solo el Scrum Master y de pronto uno de los del equipo, porque los demás están embalados terminando el sprint actual. No, en las sesiones de refinamiento debe estar todo el equipo para que conozcan de viva voz, ¿sí?, en primera persona, qué es lo que se va a hacer a continuación en los 2 siguientes sprints, por ejemplo. Y el dueño de producto también tiene que ser proactivo en estar haciendo esa comunicación frecuente, y eso lo hace también a través de historias de usuarios. ¿Sí? Recuerden, las historias de usuarios son un instrumento de comunicación social. El mismo Ken Beck, el creador de del concepto de historias de usuario, lo dijo hace poco en un tweet del año pasado, hace un par de años, dijo: si yo hubiese querido que fueran instrumentos de especificación, las hubiera llamado historias de especificación, pero no, se llaman historias de usuario, ¿sí? Y como siempre, ayudemos al dueño de producto a reinventarse y a crecer, ¿cierto? Usando, por ejemplo, este modelo que les presenté rápidamente y hace 3 semanas, pues, que también ya se los presenté en detalle. Que colaboren con otros dueños de producto, que compartan información, que continúen aprendiendo, ¿sí? Que generen habilidades sobre el dominio del negocio y sobre lo que está pasando en el entorno. Eso es básicamente, pues, algunas de las recomendaciones. En la parte final, fíjense, recuerden, como para llevarse de aquí, cambien el mindset a uno más conversacional. Es lo que necesitamos. Las historias de usuario no son instrumentos para especificar, para escribir grandes cantidades de texto y entregarlas, enviarlas por correo o qué sé yo. No, son para comunicarnos. Sí, emisor, receptor y el medio son historias de usuario. Entonces, practiquemos, fomentemos y premiemos comportamientos de colaboración efectiva, como la confianza, pues, el trabajo colaborativo, la conversación cara a cara, ese tipo de cosas. También experimentemos, lo hemos dicho aquí, usemos distintas formas de representación de historias de usuario, desde la de Rachel Davis, as a user I want features so that benefit. Como usuario quiero una funcionalidad para obtener un beneficio. La que más usamos, bosquejos, mockups, ¿sí? Prototipos, el User Story Conversation Canvas que ya les hemos mostrado. Usemos los buenos atributos de las historias de usuario, ¿sí? Invest, que ya todos conocemos ampliamente. No sé, pues, si hasta allí alguna pregunta. Por ejemplo, aquí el doctorísimo, nos pregunta cómo hago o qué hago con los POs con el tema técnico. Precisamente tuve la oportunidad de publicar un artículo que ni más faltaba. Ha levantado, pues, algunas ampollas en la comunidad de practicantes ágiles, en nuestras comunidades, pero tocaba con este tema. Sí, miren, el ámbito de un dueño de producto es el ámbito del negocio, ¿sí? Ese es su dominio. El dueño de producto, a fuerza de lidia, de estar con el equipo de desarrollo,
aprenderá cierta terminología técnica, pero en términos generales ese no es su entorno, ¿cierto? Él allí no se siente cómodo. Si el equipo empieza a decirle que es que tenemos que hacer un left outer join y luego hacer una eliminación de duplicados para que la consulta tarde menos de 2 segundos, eso lo va a perder. Y no es porque esté en inglés, si se lo decimos en español, una combinación externa por la izquierda, el tipo pensará, oye, ¿a qué estará jugando esta gente? Una combinación externa por la izquierda, eliminación de duplicados, ¿qué será eso? ¿Cierto? ¿Qué jueguito será ese tema? Entonces, precisamente concluíamos de que si durante este proceso conversacional sobre las historias de usuario era el PO el que terminaba continuamente interrogando al equipo, seguramente la conversación no era sobre la historia de usuario. Todo ese tema técnico, eso es del ámbito del equipo, ¿sí? Son tareas del equipo y con las que uno no tiene que lidiar, básicamente. Miren, pensemos en ese sentido como nosotros, cualquiera de nosotros como usuarios, como consumidores de cualquier producto o servicio de la vida diaria, ¿sí? Si nosotros vamos a comprar un teléfono con una cámara, por ejemplo, un teléfono celular, y de pronto el fabricante o el vendedor se nos pone a decir, no, miren, es que esta cámara de este celular abre el obturador y se genera un haz de luz que viaja a la velocidad de la luz por el paisaje y capta los rostros que hay allí y se conecta con la inteligencia artificial de Google y entonces se regresa y cierra el obturador y genera la foto. Eso a nosotros no nos interesa. De pronto lo que le vamos a preguntar, oye, pero sí toma fotos chéveres, fotos bonitas, ¿cierto? A fuerza de lidia hemos aprendido unas cosas que se llaman megapíxeles y sabemos que entre más, mientras ese número sea más alto que 30, que 40, que 50, es como mejor, pero tampoco lo entendemos del todo. Así es con las historias de usuario. Las historias de usuario se miran desde el punto de vista del usuario, ni siquiera del mismo dueño de producto, sino de quien la va a usar. ¿Sí? Entonces, tengámoslo en cuenta ahí. El resto son actividades del equipo. Eso es básicamente, pues, a la conclusión. Ahí escribimos un artículo sobre ese tema y el doc, pues, también publicó algunos detalles adicionales al respecto. Por aquí, pues, Juan Manuel nos pregunta, como PO, ¿cómo respondo a los stakeholders con las fechas de compromiso? El PO tiene todo que decir acerca del plan de entregas, ¿sí? Esto es algo, pues, que se hace en consenso con el equipo, porque finalmente el equipo de desarrollo es quien hace la estimación, pero recuerden que eso es una predicción. Lo que pasa es que allí tenemos que empezar a usar técnicas ágiles de planificación, ¿sí? Distintos niveles de planificación. Una cosa es planificar a largo plazo, por ejemplo, a un año el producto. En este 2020 queremos este producto y semestralmente podemos hacer un roadmap. En el primer semestre esto, en el segundo semestre aquel. Y esos dos tipos de planificación son del ámbito del negocio y del dueño de producto. Pero a partir de ahí hay que empezar a involucrar al equipo, por ejemplo, en entregas trimestrales. Ya el equipo de desarrollo es el que nos dirá si se puede incluir estas características en esta entrega o no se puede, o paremos aquí. E incluso más detallado, ya a nivel de sprints, es el equipo el que tiene la última potestad en decir. El dueño de producto confía, pero siempre debe estar llevando el mensaje al negocio, a los interesados, a los patrocinadores, a los mismos usuarios, de que lo que estamos haciendo es una predicción, de que vamos a hacer nuestro mejor trabajo para cumplir con esas fechas, de que nos vamos a asegurar de entregar el mayor valor posible, ¿sí? Pero que no pretendamos, pues, de que vamos a predecir con exactitud qué vamos a entregar, cuándo lo vamos a entregar y cuánto será su costo, porque ya sabemos que en el tipo de trabajo que nosotros hacemos, eso raya en lo imposible, ¿sí?
Sí, no imposible. Lo que sí podemos hacer es empezar con planes iniciales, sí, planes que vamos a ir cambiando a medida que recibimos más información. Eso es básicamente lo que hacemos. Hace poco también publiqué un artículo que se llama, pues de manera curiosa, el planning poker me arruinó por completo, donde no hablo mal del planning poker, solo que empiezo a hablar precisamente es de que orientémonos a la entrega de valor. Cuando realmente estamos entregando valor, ¿sí? Y tenemos porcentajes de cumplimiento responsables, 60, 70, 80%, el tema de las fechas de entrega pues empieza a perder, digámoslo así, relevancia en los debates y si es de calidad, pues con muchísima más razón. Entonces, es básicamente eso. Por supuesto, el dueño de producto debe estar comprometido con esas fechas, deben entender bien cómo es que se hacen las cosas para que podamos finalmente tener el mejor balance entre esos compromisos y las estimaciones que hace el equipo, que no son más que eso, estimaciones, predicciones, ¿sí? De hecho, ustedes saben pues que ya hay todo un movimiento de no estimates, donde en el fondo estamos orientados al valor, básicamente. Hablo un poco de eso en ese artículo que les digo, está en el blog, pues, en el Gazafatonario, sobre de que el planning poker me arruinó por completo. No sé si tienen alguna pregunta. Por supuesto, el libro, pero saben que gran parte del libro está en nuestros blogs, además de algunos artículos adicionales. Y aquí pues van a encontrar un poco mis datos para que me contacten, para que sigamos hablando de este tipo de cosas. Esta presentación está disponible, claro que sí. Está disponible ya les voy a decir dónde está disponible. En mi blog, busquémosla aquí, finalmente. No hay lío con eso. Esta es básicamente cómo los dueños de producto. ¿Sí? Puedes compartir la pantalla donde estás viendo el blog, Lucho, y exacto. Estamos en pantalla. Vamos a compartir allí y saquemos esta y compartimos para finalizar allí. Rápidamente. Esto. ¿Sí? Ahí está. Y tienen la presentación, pues la pueden descargar finalmente haciendo clic en este botón que está aquí y ahí la descargan. Básicamente. Aquí pues igual se las pongo en el chat para que la tengan. Era eso básicamente, algo rapidito, nada muy raro, pero son cositas que nos han funcionado basadas en nuestra experiencia y que estamos poniendo en práctica en muchísimos equipos, en distintas empresas y nos han permitido aumentar la productividad hasta cierto punto de los equipos y mejorar, por ejemplo, la predictibilidad de las entregas. Así que no es más. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Vale, esperemos un momento si llega. Mientras llegan, se preguntan, Lucho, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu disposición a compartir, por contarnos de tu experiencia y poder enriquecer nuestro backlog de experimentos que claro, esa es la idea. Es el camino. Sí. Esa es básicamente la idea. Yo creo que lo que queda ya pues es darle las gracias a todos por acompañarnos este rato interesante y que nos acompañen ahora en el cierre y tenemos un after créditos
para ver qué vamos a hacer con Ágiles Co 2021. ¿Qué pasa con el 2021? Sí, señor. Sí, no se vayan, quédense. Vamos a Sala Colombia, por favor. Vamos a Sala Colombia. Está es la sala que sale por defecto en la página principal. Claro que sí. Nos vemos ahí. Muchas gracias, Lucho, todos, y ya nos vemos otra vez. Hablamos. Chao.